amigas, por continuar con su espacio de Detalle Semanal. Como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al pastor Fidel Lorenzo, presidente de la Confederación Dominicana de Iglesias Evangélicas, CODUE, y quien nos complace, ¿verdad?, en este día, aquí pues ser nuestro entrevistado estelar con estos temas tan candentes que como siempre tiene la sociedad dominicana, y es muy importante escucharlo y ver el parecer desde la óptica de la iglesia evangélica en la sociedad dominicana y ver, ¿verdad?, cómo califican estos temas de interés nacional. Así que muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Johanna, por darme la bienvenida nuevamente a este espacio, ya que casi como mi casa. Bueno, ya lo sabe, esta es su casa, Sí. no casi, no, esta es su casa, porque aquí es donde tenemos, claro está, que venir a plantear, a hacer esos planteamientos tan importantes desde los distintos puntos de vista, porque a veces uno trae un político o un profesional de un área en específico y cada quien da su versión de los hechos. Pero sí es muy importante no perder de vista de que los sectores, yo diría que tienen un mayor conglomerado de personas, o sea, es la parte religiosa, las iglesias, tanto la católica como la evangélica, concentran un gran número de personas, forman un gran número de personas y es importante que la población conozca, o sea, cuál es su parecer sobre esos acontecimientos que independientemente de la religión a la que pertenezcas, como dominicano, como ciudadano, también te van a tocar. Así es. Así que nosotros vemos, por ejemplo, ahí, pastor, que está este caso particular de Odebrecht. Lo hemos visto a usted en algunos momentos haciendo ciertos pronunciamientos, pero me gustaría saber si califica que la República Dominicana va dando algún paso de avance en materia de persecución de corrupción. Mira, yo creo, Johanna, que la iglesia, como usted dice, es un cuerpo vivo, dinámico y progresivo, y es integral. O sea, no solo la parte espiritual, sino la parte emocional y la parte física es responsabilidad de la iglesia, y eso no escapa a lo social. Sí. En el tema de Odebrecht, obviamente ha sido un detonante para desenmascarar todo un sistema político corrupto, que yo digo que tradicionalmente ha sido una complicidad tripartita, en el sentido de que es el resultado, ¿no?, de la alianza público-privada con la complicidad de medios de comunicación también. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo claro, así? claro. Aquí en el país tenemos un espacio, ¿no?, de las comunicaciones verticales que se ha sustentado históricamente de la corrupción. Incluso muchos de esos comunicadores tradicionales pican bastante, pican más que el sol del mediodía. ¿Cómo? O sea, Sí. tú estás diciendo que los comunicadores, o sea, defienden intereses o que están previamente pagos, sobre todo ahora en este tema tan caliente como es el tema de Odebrecht. Mira, obviamente por eso se ha mediatizado tanto el tema de Odebrecht, porque los imputados también se benefician de los medios de comunicación. Incluso aquí no se ha llegado más profundo porque los medios no han sido insistentes en que de verdad, si queremos atacar la corrupción y la impunidad, no basta con perseguir los chelitos del soborno. Sí. Habría que entrarle duro a las sobrevaluaciones de las obras. Habría que investigar a los socios locales de Odebrecht que han construido la mayor cantidad de obras en la República Dominicana, y había que investigar también los procesos de capitalización que se han hecho en la República Dominicana. En todos esos procesos ha habido corrupción. Obviamente, de repente, cuando usted revisa quiénes son las empresas constructoras de Punta Catalina, probablemente las más fuertes son empresas dominicanas, de capital dominicano, de dueños dominicanos. Sobre todo en la parte que operó aquí en Santo Domingo. Claro, pero ni siquiera se menciona. Es lamentable que la mayoría de empresas que están envueltas en el sistema de construcción en la República Dominicana, tanto de Punta Catalina como de infraestructura vial. Todo lo que ha hecho Odebrecht, ¿verdad? Todo lo que ha hecho Odebrecht lo ha hecho con socios dominicanos. Y entonces, la justicia, uno podría deducir Fidel, que... la justicia se ha quedado corta, o sea, la justicia se ha quedado corta. Pero es que la justicia no ha arrancado. La justicia ha intentado hacer algo porque este es un caso internacional. Pero el deseo o la iniciativa de investigar no surge en la República Dominicana. O sea, que la justicia de aquí, usted dice que todavía le falta... Pero claro, es que la justicia de aquí no ha dado muestra
de que le interesa combatir la corrupción y la impunidad. Nunca. Y en los casos que han sido producto de la insistencia del pueblo dominicano, ya usted conoce la historia, archivo definitivo y acto de no al lugar. Esos son los resultados. En el caso Pero de mire, los Odebrecht, archivos definitivos, cuando quieren venir a ver, dándole ahora una idea a los abogados de Víctor Díaz Rúa, cuando lo quieran juzgar por corrupción, él tiene un archivo definitivo de esos casos, porque ya él aquí lo habían denunciado. sí, Y cuando quiere venir a ver sus abogados, dicen que él no lo pueden jugar 2 veces por la misma causa. bueno, de repente encuentran... Óyeme, le acabamos de dar un elemento a los, sí. a los abogados. Mire, yo he dicho que en el caso de Odebrecht, los grandes gananciosos serán los abogados. Sí. Sí, porque tienen como socio principal el Procurador General de la República. Ay, santo. Claro, porque si un fiscal no hace su tarea de investigar e instrumentar bien un expediente, el juez no se lo puede inventar. Ya no estamos en los tiempos de Severino. Severino 20. Sí, ya no estamos en esos tiempos de la íntima convicción del juez. Ahora el Código Procesal Penal exige pruebas contundentes para que el juez pueda fallar. Y en el caso particular, por ejemplo, entiende que esos fiscales que estuvieron ahí, vimos todos televisado ese juicio, o sea, por lo menos la parte para conocimiento de medida de coerción del caso de Odebrecht en la República Dominicana, entiende que esos fiscales que estaban ahí, lo que estaban era prestándose a un juego para al final saber de que no estaban instrumentando un caso con suficientes pruebas para poder ejecutar una sentencia apropiada para esos imputados. Mira, esos fiscales debería darle vergüenza ajena, porque me imagino que ellos, la mayoría de los que estuvieron defendiendo el caso en el proceso de la medida de coerción, me parece que no trabajaron en la instrumentación de esos expedientes. O sea, que fue improvisación. Esos expedientes son copy-paste, pero no se investigaron las pruebas y por eso de entrada se detectaron más de 18 errores. ¿Sería por la presión que tiene el gobierno con la misma sociedad? Ahí hubo presión social y presión mediática Okay. en esa primera etapa. Lo que nos dice a nosotros es que esos expedientes tendrán tantos errores en el juicio de fondo que esa gente van a salir todo libre para su casa. No hay esperanza de que realmente... no creo. De que sigan buscando más responsables, por ejemplo, de otras obras en la República Dominicana que hayan sido... Es que para llegar al fondo tendríamos que abordar a Punta Catalina y está blindada. ¿Por qué está blindada? Bueno, está blindada porque esa es la obra maestra del Poder Ejecutivo, el presidente. Fíjese usted que de repente se inventó una comisión que no responde a nada porque el resultado que pueda emitir esa comisión no tiene ninguna vinculación jurídica ni para los tribunales, pero él insiste en demostrar que el proceso de licitación fue transparente y que no hubo soborno para la licitación de Punta Catalina. Y convoca a un grupo de amigos de él, anuentes del poder o socio de Odebrecht, Caramba, para Dios que mío. se hagan la investigación ellos mismos. Y ya usted puede ver que hay uno de los miembros de la comisión que está imputado y está preso hoy. Hay otros que son socios del gobierno porque son anuentes de los dueños de los terrenos donde se está construyendo Punta Catalina. O otros que son representantes de los socios principales de Odebrecht en la construcción de Punta Catalina. O sea, que está totalmente descalificada esa comisión. Claro que sí, esa comisión no tiene ninguna credibilidad y el resultado que pueda emitir no creo que a la población tampoco le satisfazga. De hecho, no tiene ninguna vinculación con lo que podría ser el trabajo, que podría ser una justicia independiente. Lamentablemente, en la República Dominicana la justicia tiene dueño. Tiene dueño el Poder Judicial y tiene dueño el Ministerio Público. Sí. Siempre son dirigidas por los gobiernos de turno. Claro, la estructura judicial del país depende exclusivamente del Poder Ejecutivo. Aquí no hay independencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de que aquí no hay independencia, el caso particular de los imputados, mientras estuvieron en prisión aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, había un despliegue bastante amplio de visitas. Podríamos decir que de un discurso que usted daba, que eso obviamente lo debe de explicar nueva vez acá,
se sacó la frase de que usted decía de que el pueblo dominicano y sobre todo los que los visitaban a esos imputados estaban en una especie de complicidad porque, o sea, estaban visitándolo. Usted más que nadie sabe que eso fue algo que cayó un poquito gordo, ¿verdad? Sí. En la opinión pública y encontró muchos enfrentamientos, o sea, de la gente y de los comunicadores más que nada, diciéndole que qué pastor era usted, que entonces no tenía piedad de los que estaban encarcelados. Entonces vamos a tener ahora la oportunidad para que usted nos explique en qué contexto fue ese pronunciamiento. Mira, en el contexto general, Jesús siempre se solidarizó con los pobres. Sí. Siempre. Jesús nunca hizo causa común con los ricos para apoyar el abuso hacia los pobres. Y dice que él incluso dio muestra de humildad cuando entró a Jerusalén montado en un burro, no en un caballo, dando una imagen de poder y de control, en un burro dando muestra de humildad y de sencillez. Y dice que con los pobres fue su sepultura, no con los ricos. O sea, si Jesús se fuera a solidarizar, primero lo haría con los pobres. Cuando Jesús entró en el templo y vio los bandidos, delincuentes, corruptos, tratando de manipular al pueblo y de hacerse de dinero vendiéndole animales para el sacrificio, ¿qué hizo Jesús? ¿Se solidarizó con ellos o tomó el látigo? Esas son las razones por las cuales usted entiende que no hay que solidarizarse con los encarcelados. No, yo no he dicho que no hay que solidarizarse con ellos. Lo que he dicho es que mi solidaridad en principio debe ser primero con los abusados, con los necesitados, con los que son víctimas de un sistema corrupto que se le ha robado la esperanza y toda posibilidad de salir de la pobreza. Esa debe ser mi primera solidaridad. Segundo, con el ser humano, sin discriminación. Y lo que yo dije fue que en un momento, cuando hay un pastor en Santiago de los Caballeros, Pablo Ureña, haciendo huelga de hambre en el hospital Arturo Grullón, el único hospital de niños de la región del Cibao, que le da servicio a 14 provincias, y no tiene un tomógrafo, no tiene una sala de cirugía, nadie se va a solidarizar con él. No hay visitas masivas de empresarios, de funcionarios. No hay empresarios, no hay comunicadores visitando a Pablo y para hablar con el presidente para que le satisfaga la petición que no es para él, sino para la población pobre. Sin embargo, el Palacio de Justicia está abarrotado de personas, comunicadores, empresarios, gente de la vida social, políticos, sí, solidarizándose con los imputados de haber defalcado al erario público de los recursos del Estado que limitan precisamente para que esos hospitales tengan instrumentos y tengan medicina. Yo no he dicho que no hay que solidarizarse con ellos, lo que estoy diciendo es que tenemos que ser más equilibrados y que la sociedad dominicana, claro, es que esta es una sociedad de cómplices, Johanna, cómplices en el sistema político. Usted ve a los partidos políticos que ninguno está denunciando la corrupción, cada uno está defendiendo a sus imputados. El grupo que denunciaba la corrupción ahora dice que eso es una persecución política. Exactamente, pero también los empresarios, sí, claro, se están defendiendo y los comunicadores se están defendiendo a sus patrocinadores. Entonces, ¿quién defiende al pueblo? Alguien tiene que defender al pueblo, alguien tiene que abogar para que los recursos que le han sido robados al Estado vuelvan al pueblo y para que este sistema político corrupto y empresarial de alguna manera tenga que ajustarse, ¿no?, a las normas de convivencia y de buena administración y uso de los recursos que son del Estado, que son de todos. Me interesa esa parte y me gustaría también evaluar el punto. Hablando de equidad social, hablando de lo que sería pues solidarizarse con los pobres, vemos que cuando a Rondón le daban como cárcel La Victoria, en este caso de manera muy particular, todos, incluso yo también opiné lo mismo, de que debía llevárselo a una cárcel más segura, por el tema de que es una persona que podría tener mucha información y su vida podría verse, ¿verdad?, en peligro y en riesgo. Pero se perdió de vista un detalle. No se quiere que se lleve a Rondón a La Victoria por una persona valiosa en informaciones, pero además también un hombre de un estatus social, un empresario multimillonario del país. Se le quería preservar tanto la vida como sus comodidades.
En el caso muy particular, yo defendía la vida, no las comodidades, Así y la es. sigo defendiendo. ¿Cómo califica el tema de que para Rondón, entre la vida y las comodidades, no se pueda llevar a la victoria, y sin embargo, ahí viven cientos y cientos de hombres En hacinamiento. en hacinamiento? O sea, hágame un poquito el análisis comparativo en ese caso, en esa situación. Mire, el caso de Rondón es obvio que hay que protegerlo, porque tiene informaciones que uno duda que él vaya a dar esas informaciones, porque Rondón ha patrocinado aquí a los líderes políticos de todos los partidos mayoritarios que han estado en el poder o que han querido llegar al poder. Usando la misma práctica. Es una práctica muy vieja y todos le deben favores y ninguno quiere que él lo delate. Entonces él está protegido, obviamente, por ese sistema. No le ha quedado de otra que tirarlo al lago por la presión internacional, pero no es, o sea, los socios del local están sufriendo, más que él o igual que él, el hecho de que él esté en la cárcel. En la victoria no hay seguridad para nadie, pero es para nadie, Sí. no solo para Rondón, Claro. para nadie. Pero sin embargo, yo no vi ese abocamiento ni mediático ni social, o sea, con una cárcel que está supuestamente ya para demolición, según han dicho incluso algunos actores del país. Sí, el problema de la victoria es que hay tanta corrupción que de repente usted vio lo que pasó con Florian Félix, que quien lo mató ni fueron presos, ni fue gente que fue de afuera de la calle. Sí. Fueron los mismos militares que custodian la cárcel. O sea, ahí no es una selva, no hay seguridad. Pero en Najayo también existe todavía el nuevo modelo y el viejo modelo. Yo pienso que las personas hay que tratarlas con dignidad, a todos. Y no es posible que aún en la cárcel sigamos haciendo nosotros esa división de privilegios. Que al ladrón rico se le trate de una manera diferente que al ladrón pobre. Sí. Allí tenemos en el sistema carcelario todavía casi un 75% de presos preventivos que no han sido condenados. Igual se debe presumir inocencia para ellos hasta que sean condenados por un tribunal. Pero esos están viviendo en forma infrahumana. Sin embargo, el que es acusado de robarse millones del Estado, hay que darle toda la comodidad en la cárcel. Entonces, por eso es que yo digo que esta es una sociedad cómplice, una sociedad que se ha adaptado a la corrupción y que justifica la corrupción. Entonces es un mal que hay que confrontarlo y tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, de verdad que la información muy interesante. Vamos a hacer una pausa de publicidad y cuando retornemos, hablemos sobre lo que es esta modificación que está a la espera o esta aprobación de lo que es el Código Procesal Penal. Lo vamos a seguir discutiendo desde la óptica cristiana y sobre todo de esas posiciones que se tienen en la sociedad desde este grupo de manera muy particular. Ya regresamos.